Bien, entonces, el escuadrón del Dios viviente. En el escuadrón del Dios viviente es un grupo, o no diríamos que es un ministerio, pero es una labor muy centrada para el trabajo de la obra de Dios. Está dentro de la iglesia, pero su trabajo es un trabajo muy específico. Por eso dice escuadrón. Y ciertamente actúa como escuadrón. ¿Por qué? Porque es un grupo de hermanos escogidos por el Señor con ciertas capacidades para el servicio de las batallas. Ahora bien, ¿qué batallas? Si bien se tienen las batallas espirituales, ¿contra quién se batalla? La Biblia nos habla, lo que nos habla la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6, 12. O sea, el cristiano, el que sigue el verdadero camino del Evangelio, su pelea no es contra sangre y carne. Mejor dicho, su pelea no es contra los seres humanos. Su pelea no es contra los animales. ¿Correcto? Su pelea de ellos es prácticamente contra aquellas obras y manifestaciones carnales. Esa es la pelea de todo creyente, ¿ya? De todo pelea el creyente. En la carne, en un ser humano, va a pelear contra su ira, contra su rabia, su cólera, su resentimiento, su enojo. Esa es sus primeras peleas. También contra quién va a pelear. Va a pelear contra sus malos actos que ha hecho. ¿Contra quién va a pelear? También va a pelear contra aquellos que vienen a promoverle o a fomentarle malos actos. No significa que se va a ir contra ellos, sino que la pelea es que debe rechazarlos. O sea, es esta la pelea de los creyentes. Muy bien. Que a la vez también, por ejemplo, si tiene su primo, usted es creyente, pero tiene un primo que es mundano, borracho, usted no va a atacar al primo en sí. Usted va a pelear contra los malos actos del primo. ¿Correcto? Contra ellos va a atacar. ¿Cómo? Si el primo hace malos actos, usted póngale los buenos actos. Si el primo te va a tratar muy mal con palabrotas lisurotas, tú trátale con palabras bondadosas y amables. ¿Lo entendió? Sí. Esa es la pelea. La carne y la sangre. Si la sangre te quiere llevar, como se dice, a tener 2, 3, 4 mujeres, 3, 4 maridos y tener hijos por aquí, hijos para allá, esa es tu pelea, que tienes que ir rechazando para que no vayas haciendo actos u obras injustas. El homicida, el parricida, el matricida, el suicida, etc. ¿Se da cuenta? Está cometiendo actos malos, gravosos, que van contra la ley de Dios. Pero ahora, el escuadrón del Dios viviente, como nos dice en Efesios 6:12, nosotros sí tenemos esta batalla contra potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad. Y aquí también hay que ponerlo esto, los extraterrestres. Ya, también se pone brujos, hechiceros, etc.
¿Así? Con H. Ya, aunque es mudita. Bien, entonces, es la pelea que tiene el escuadrón del Dios viviente. Pero el escuadrón del Dios viviente debe haber pasado, superado esto, por lo menos en un 60-70%. ¿Correcto? Todo aquel que quiere integrar el escuadrón del Dios viviente debe haber superado esto, entre un 60 y un 70%. ¿Por qué? Porque aquí en esto, para que llegue a pelear contra estos, es un nivel bastante alto, bastante elevado. Para eso tenemos aquí esto, cuando nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagar los deseos de la carne. Significa entonces que el guerrero, el soldado de Cristo, tiene que andar, o sea, tiene que vivir su vida espiritual. ¿Y cómo es vivir una vida espiritual? Vivir una vida espiritual significa o implica de que la persona, el creyente, ya no está en sus pensamientos, en sus ideas o en sus pasiones y sus deseos de la carne o de las cosas del mundo, sino que está en sus pensamientos y en sus ideas todo concerniente a Dios, todo concerniente a la palabra de Dios, y va a practicar los frutos del Espíritu Santo. ¿Correcto? Va a practicar, debe practicar los frutos del Espíritu Santo y debe ir menguando los frutos de la carne. Por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el guerrero, cuando comienza a satisfacer los deseos de la carne, comienza a bajar espiritualmente. Un ejemplo, un joven, por decir, está buscando de Dios, orando y clamando, y qué bien, ya va subiendo, ya bautizado con el Santo Espíritu, qué bien, está buscando, solamente tiene a su Señor y a su Señor. De pronto, una hermanita se le cruzó, la hermanita le puso la sonrisa, y si no se ha vestido bien, le miró sus pechos o sus piernas, se perturbó y se enamoró. ¿Me entiende? ¿Qué le dio lugar ahí? A la carne. Sea él o sea ella, le da lugar a eso, le va a traer abajo porque se opone a la vida espiritual. Entonces, aquí no está cuando el creyente, todo creyente pasa por esa batalla. ¿Contra quién pelea? Le hemos dicho el creyente. Pelea contra su propio carne, sus deseos, sus pasiones. Contra ese mismo pelea, su mala manera de ser, su mala manera de vivir, que todos pasamos por ello. Sus vicios, va a pelear contra eso para rechazarlo. Si logra pasar todo ello, tiene opción a entrar a las batallas, a ser un soldado de Jesucristo. ¿Lo entendió? Sí. De lo contrario, aquí es donde se puede ver que tiene 20, 30 años en el Evangelio y no hay cambio, pues. Y algunos le echan la culpa que Satanás, y Satanás. Aquí no va a pelear contra Satanás. ¿O sí? No. Aquí no pelea contra Satanás. Satanás no se ocupa de él. ¿Correcto? Es esa la pelea que debes tener primero. Cuando tú lo vences al vicio, lo vences a la droga, lo vences a tu cólera, a tu ira y ya no gritoneas, entonces estás superando. De esta batallita vas a pasar a este trabajo.
Entonces es aquí donde entras lo que son ya las batallas espirituales. ¿Correcto, hermanos? Aquí ya es trabajo de escuadrón, donde uno tiene que batallar con las potestades malignas, los gobernadores de las tinieblas, los huestes espirituales de maldad, los extraterrestres que están apareciendo y van a aparecer, brujos, hechiceros, espiritistas, etcétera, etcétera, etcétera. Piense usted. Ahora, esta es una batalla, es una batalla espiritual. ¿Entiende? Todo esto es una batalla espiritual. No es una batalla carnal, es una batalla espiritual. Muy bien. Y para entrar a esta batalla espiritual, entonces, ya sabemos, hay que tener a Cristo en nuestro corazón, ser bautizados por el Santo Espíritu. ¿Correcto? De ahí tener dones espirituales. A ver, dones espirituales. Lea fuerte. Lea, dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ya, correcto. O sea, Pablo nos habla que no ignoremos los dones espirituales y que hay diversidad de dones. Y los dones espirituales existen hasta hoy, obstante hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque todas las batallas es espiritual. El cristiano tiende a vivir en la vida espiritual y se necesitan los dones. Los dones espirituales son herramientas de trabajo espiritual. Entonces, se requieren los dones espirituales. Ahora, los dones espirituales, hay 7 dones que son dados para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Algunos de esos dones son también perfeccionados para las batallas espirituales en el escuadrón. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo, que es importante lo que sucedió en Pentecostés. Bien, ahora, en lo que la Biblia dice ahí también en adelante, dice que el que da los ministerios es nuestro Señor Jesucristo. Él es quien administra los ministerios. Y quien da los dones espirituales es el Espíritu Santo. Y quien hace todas las cosas de una y de otra manera es Dios. ¿Correcto? Entonces, muy bien. Estas batallas con estas potestades malignas y gobernadores de las tinieblas, que son cantidad e infinidad que existen en la tierra como en los cielos. La Biblia nos habla de las regiones celestes. O sea, existen portales que son administrados por los demonios, donde pueden pasar, como se dice, de ese lado a este lado. Ellos pueden pasar, como entrar y salir. Pero, ¿a qué vienen? Vienen a hacer daño. ¿Vienen a qué? A perjudicar, a dañar, a ultrajar, a maltratar a la creación de Dios. ¿Y quién es la creación de Dios? Es el hombre, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Un ejemplo, por decir, los que juegan la Ouija, todos los que juegan la Ouija, ellos mediante ese juego abren un portal maligno
y todos esos demonios que están arriba en las regiones celestes abren esa puerta y descienden. Esos demonios son muy malditos. Por eso es que con los muchachos, cuando van jugando, no se dan cuenta que ya abrieron el portal y ellos entran ahí porque hay un nexo, es un espíritu de ese juego que opera ahí y va abriendo con la influencia y usando la fe de estos jóvenes o de las personas quienes lo practican. Que al abrir ese portal, entonces bajan esos demonios y ya se están posesionando uno tras de otro. Y luego usted ve las consecuencias que suceden. Ahora bien, ¿cómo cerrar ese portal? Queme esas cosas. Nosotros dentro de nuestras prácticas hemos tenido pues liberaciones a jóvenes o señoras que en su tiempo jugaron la ouija y fueron posesionados por estos demonios malignos y tuvieron un comportamiento muy horrible. ¿Fueron liberados? Claro que fueron liberados, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Muy bien. De aquí entonces nosotros podemos ver cómo es que Dios nos prepara. En el Salmos, a ver hermana, ¿puede usted leer el Salmos? A ver, fuerte lee el Salmos. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Qué Salmos es? 144. Salmos 144, 1. Porque es Jehová Dios quien nos prepara para esta guerra, quien nos prepara para estas batallas. Una cosa es que cantan canciones de batalla, otra cosa es enfrentarlo. Y eso es lo que trabajamos nosotros ya muchos años. Enfrentamos porque Dios es el que nos prepara, Dios es el que usa nuestras manos y Dios es el que nos da la autoridad y el poder. Porque en el escuadrón se pagó el precio y tenemos el grado de querubín. En ese grado de querubín, gracias a Dios, es por ello que podemos pelear contra todas estas potestades. Ahora bien, hermanos o gente que son como se dice, le han hecho la brujería, le han hecho la hechicería, el espiritismo, se han ido a santeros, ciertamente Cristo los liberta. En el escuadrón, Dios hace la obra, como también lo puede hacer en cualquier otro sitio, pero los sacrificios son mucho más abundantes porque hay que hacer muchos ayunos, muchas vigilias. Pero si usted comienza a superar todo esto, usted puede ser un instrumento del Dios viviente. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros? Quiero que entienda, los ministerios, por ejemplo. A ver, lea los ministerios. ¿Quién tiene los ministerios? Pausa. En Efesios 4, el versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, eso es dado para la obra de la iglesia. Es de la congregación. Eso en un porcentaje mayor no tiene nada que ver con estas batallas. Pero la obra de evangelismo es una batalla espiritual también. Y en eso también interviene el escuadrón. ¿Por qué? Porque en ese alto porcentaje que se tiene que ver, porque cuando va a ser una campaña de evangelismo, por ejemplo, entonces las almas, muchos vienen tapados los ojos, vendados, otros vienen atados, otros vienen con cargas. De hecho que para eso el predicador, bueno pues, tiene que estar muy subido espiritualmente. El respaldo de la iglesia y mucho más si hay escuadrón. No solamente hay escuadrones como el que
operamos aquí, sino también se les llama escuadrones de oración, porque entran en el fervor de la oración. Ahora, por ejemplo, en el caso de las congregaciones, lo mismo, se interviene porque muchos brujos, hechiceros, cuando ven que una congregación está subiendo espiritualmente, lo atacan, lo trabajan. Y si por ahí detectan a un hermano o una hermana que está creciendo espiritualmente, inmediatamente lo trabajan. ¿Por qué? Porque por decir a 500 metros o 600 metros, si hay un brujo, hechicero, espiritista, etcétera, un instrumento del diablo, a esa distancia, y hay un hermanito o una hermanita que ora con fervor a Dios, no puede trabajar. Y como no va a poder trabajar, entonces lo que le queda es atacarlo, crearle problemas, trabajarlo, hacerle un muñeco, un hechizo, qué sé yo. Y esa es la batalla. Por eso es que a veces hay hermanos o pastores que bajan, ¿correcto? O a veces también lo promueven al pecado. Ahora bien, entonces, en todos estos aspectos entran estos tipos de batallas. Pero en el otro lado que nosotros encontramos, por decir, el texto que tiene usted, hermana. En 2 de Corintios capítulo 10, el versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso. ¿Ese texto está en dónde, hermana? 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Eso. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. De Corintios 10, 4. O sea, si Jehová Dios nos prepara, nos instruye en nuestras manos para las batallas, aquí tenemos armas. Sí, existen armas en nuestra milicia. En el ejército del Dios viviente existen armas, pero son armas espirituales, no son armas físicas. Son armas espirituales. ¿Por qué? Porque eso Pablo lo vio allá en el cielo, cuando fue arrebatado. Porque todas estas fuerzas malignas y cuanto más que hay, salen con armamentos a atacar a los hijos de luz. A las iglesias, a las congregaciones, salen a atacarlos. Entonces, ¿por qué muchos cristianos andan todos bajos y sometidos? Porque no están superando estas peleas que van a llegar a enfrentar a estos. Por eso es que viven en un 60-70% carnalmente y un 30 o 20% espiritualmente. Fíjese, no es nada. Hay algunos que llegan hasta 90% carnal y de espiritual 10%. ¿Qué va a alcanzar salvación? Tal vez falte doctrina, pero de todas maneras Dios trata personalmente con cada uno a quien le invoca. Entonces, si somos soldados de Cristo, ¿hay armas? Sí, existen armas. Lo que dice en Corintios 10, 4. Son armas de nuestra milicia. Que de hecho no son carnales, son armas espirituales. Que nos la concede el Santo Espíritu y Jesucristo va delante de nosotros o de usted. No es esto una locura, sino que es una verdad por la cual se vive. Ahora, si usted quiere comprobarlo, bueno, hace bien. Correcto. ¿A la diferencia de qué? A la diferencia, por decir, de que cuando usted va a consultar a un brujo, hechicero, espiritista, ¿no se da cuenta que tiene armas? ¿Sí o no? Pero ellos usan armas asquerosas, calaveras, huesos, espadas, machetes, todas esas cochinadas que usan, porque es algo inmundo. Pero los que están del lado de la luz, los que son soldados de Jesucristo, ellos usan armas espirituales, que cuál es dada por el poder de Dios. Gloria a Jesús. Así que
Esto es importante para que usted sepa cómo más o menos se trabaja en el escuadrón del Dios viviente. Ahora, tenemos otro. ¿Cuál es el otro verso? El fruto del Espíritu. A ver. Que dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu. No, pues eso ya lo ha leído ya. Pon eso. Yo Sí, dije, pon. Andar en el Espíritu. No, el otro que le dije. Dice, esto no lo había leído. Acá dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No, tú le estabas diciendo. Es eso lo que le El primero que dije, ya. Digo pues, andad en el Espíritu y no No. satisfagáis. Eso se lo puedo decir hace rato. Creo que fue de los frutos del Espíritu. Esto es lo que yo encontré, que le dije. No, pues eso ya no, ya los frutos del Espíritu quedamos. Estos instrumentos del enemigo, ciertamente, porque estas personas que están en la faz de la tierra, son personas que se han dedicado, algunos han hecho pacto con Satanás y dedican su vida al servicio del diablo. Quiere decir, pues son instrumentos del diablo. En el caso de nosotros y como muchos más, al entregarse a Jesucristo vienen a ser instrumentos de Jesucristo. Quiere decir, y quiero decirle también de que si usted consulta a un brujo, un curandero, un espiritista, etc., es como consultar al diablo. Pero si usted consulta a un siervo de Dios, a un pastor lleno del Espíritu Santo en el Señor, un Pentecostés, es como consultar al Señor Jesucristo. ¿Correcto? Ahora, usted tiene que saber que estas personas son posesionadas por fuerzas malignas para hacer daño a quienes, para hacer daño a la creación de Dios. Y es esta la batalla que se tiene continuo. Por eso es que se está necesitando más guerreros, porque la mies es mucha. No de aquellos cristianos falsos que aducen ser de Dios, pero más se han dedicado a la economía, a la estafa, al soborno, a usar la palabra de Dios como carnada para hacerse ricos terrenalmente. Es una pena. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos ver que cuando nuestro Señor Jesucristo envía de dos en dos, les da una orden diciéndole que vayan y prediquen el Evangelio. Y le dice que en el nombre de Jesús echarán fuera demonios. Y les da la orden de que ellos iban a poner las manos para que haya sanidades, liberaciones. ¿Correcto? Y eso se cumple. Eso quiere decir pues que en los creyentes que están en este proceso de superación, se usa siempre en el nombre de Jesús. Todo está dado en el nombre de Jesús. Quiere decir que el nombre de Jesús es el primer armamento que tiene todo cristiano desde el momento que nace. El resto hay que tener cuidado. Muy bien, pero de ahí ellos empezaron a hacer la obra. Pero cuando los discípulos volvieron contentos y felices, Jesús les da un nuevo grado. Porque ellos vinieron contentos y dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Lógicamente porque los demonios saben quién es Jesucristo. Y los demonios también van a saber quién es el enviado. Quiere decir que debe haber concordancia entre el enviado y Jesucristo. No cualquiera puede ir. ¿Ves? Por decir, en el libro... Lucas capítulo 10, el versículo 19 nos dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso. O sea, que aquí Jesús, nuestro Señor, le sube de grado a sus discípulos. ¿Por qué? Porque la primera orden que tuvieron, la primera batallita, lo ganaron.
Y como han ganado y han venido bien firmes y fuertes y gozosos, entonces le da de grado. Le dice que ahora les da potestad, ojo, de ahollar serpientes y escorpiones. O sea, serpientes, no significa que las serpientitas que andan, no. Está hablando simbólicamente. Ni tampoco un escorpioncito que anda por ahí corriendo por el desierto o entre piedras. Tampoco se refiere a eso, sino que se refiere ya a este nivel. A este nivel. A partir de este nivel, estos potestades y gobernadores de tinieblas. ¿Se da cuenta? O sea, subieron de grado. ¿Ves? ¡Qué bueno! Entonces, por decir, pelear contra estas potestades, pelear contra estos gobernadores, porque nosotros sabemos que Satanás reina en la tierra. Y cada ciudad, cada país está gobernado por un principado. Y de esos principados en los pueblos vienen los gobernadores, vienen potestades, etcétera, huestes de maldad, etcétera, etcétera. Esto que ustedes ven y están conociendo ahora, los llamados extraterrestres, son los que vienen de afuera y algunos que viven en la tierra. ¿Cuál es el fin de estos? El fin de estos, porque son otras creaciones, porque estos también fueron los que se rebelaron contra Dios, ellos vienen porque intentan robar el alma. Ellos quieren ser eternos. Porque los únicos que son eternos son los de la creación de Dios. ¿Quiénes? Los que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y estos quieren ser eternos. Por eso es nuestra batalla también. Y tienen la capacidad de transformarse, ser en espíritu y tomar cuerpo físico. Estos son los que habitan en la tierra, son hombres que han hecho pacto con el diablo y entregaron su alma. Se han convertido también en enemigos nuestros. Pero son enemigos en el espíritu, no en la carne. Ahí está la variante. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque vencido en el espíritu, derrotado en el espíritu, su carne, su cuerpo no es nada. Y es Dios quien nos da toda esa potestad y esa autoridad. Hay muchos textos bíblicos todavía que nos falta considerarlos para que usted tome en cuenta la base sustentatoria por la cual es el escuadrón del Dios viviente. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto? Existe el guerrero, existe el mando superior, existe el guerrero y existen los vasos que son como pantallas que se va ubicando todo lo que el Señor quiere mostrar, revelar. Significa que no trabajamos solos, sino con el Señor Jesucristo y también con el Santo Espíritu. Tácticas de ataque, hay muchas tácticas de ataque que más adelante, posteriormente se irá viendo. Pero esto es para que usted tenga en cuenta cuáles son nuestras bases bíblicas y los grados por los cuales hay que subir para alcanzar el ser un soldado de Jesucristo. Porque Jehová Dios dice que Él es varón de guerra. Gloria a Dios. Si Él es varón de guerra, porque fíjese cuántas batallas se librarán fuera de la tierra. ¿Ah? Por ejemplo, un principado. Vamos como ejemplo. Ustedes recuerdan que Daniel oraba para que recibiera revelación de parte de Dios qué iba a suceder a futuro con su pueblo. Oraba y entró en ayunos, pero él ya sabía que debería venir la respuesta, pero la respuesta no llegaba. ¿Por qué no llegó? Porque la misma Biblia nos dice que salió una potestad, o sea, un príncipe.
En este caso era de Persia, me parece. Este le salió. Clic. Este ejemplo demostraré las batallas espirituales. En Daniel 10:13, como les decía, él esperaba la respuesta. Entonces Daniel estaba aquí orando, adentro, clamando, pidiéndole a Dios. Y Dios envía el mensajero, trayéndole el mensaje a Daniel aquí en la tierra. Pero como Satanás, que reina en la tierra, y todo está en tinieblas, o sea, espiritualmente la tierra está en tinieblas. Por eso es que la Biblia dice que Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Ves? Entonces, ¿quién le sale a oponerse? Le sale el príncipe del reino de Persia. O sea, mejor dicho, es un principado, es una potestad, porque tiene poder. Sale a oponerse al mensajero. Le quiere quitar, le quiere robar el mensaje. Pero este no se deja. Pasaban los días y no hay cuándo llegue, porque este se le oponía, no lo dejaba bajar. Entonces, mas Daniel, que clamaba a Dios de corazón, su oración sube traspasando todo obstáculo. Porque Daniel quebrantaba su corazón, le lloraba a Dios y le hablaba con sinceridad. Y no solamente eso, sino que era adherido también su buen comportamiento, sus actos buenos, sus obras buenas de Daniel. Vea usted. Entonces, este príncipe de Persia se oponía. Este demonio o principado. ¿Qué ocurrió? Al ver que demoraba, porque aquí Jehová Dios en el tercer cielo dijo, pero ¿por qué sigue clamando si ya le envié el mensaje? Entonces, es informado de que el príncipe de Persia se le opone. ¿Qué sucedió? Tuvo que descender, ¿entiende? Otro príncipe, por el grado, pues. Uno de los principales. Otro grado, ¿entiende? Tuvo que descender con su espada para atacar a este. Pero este no salió solo, pues. También salió con sus huestes de maldad y sus armamentos. Descendieron también con Miguel, porque es el arcángel Miguel, descendió también, no solo, sino también con más ángeles guerreros. Y comenzó la batalla. Entonces, como este iba perdiendo, recién este mensajero pudo bajar. Recién pudo descender y le trajo el mensaje a Daniel. ¿Se da cuenta? Entonces, al tener el mensaje de Daniel, otra vez vuelve. Porque ya el arcángel Miguel había derrotado a este príncipe y pudo llegar el mensaje y otra vez regresaron. Estas son las batallas espirituales. Por eso Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, necesita guerreros. Pero no esos guerreros que salen a cantar, que dicen, oh mi Dios, asaltaré los muros. ¿Qué muros? Si te pica una pulga, corres al médico. ¿Ah? No de esos cantar y por cantar, sino de aquellos que se llenan del poder del Espíritu Santo de Dios, de aquellos que abandonan todos los aspectos carnales para vivir en las cosas espirituales, aquellos que, como se dice, han dejado desarrollar en su vida los frutos espirituales y han vencido en su vida, en su cuerpo, los frutos carnales. Los tienen controlados y dominados. Así que
Estas son las batallas. Puedo argumentarle muchas más batallas, pero este como ejemplo. Espero que a usted le sirva, le edifique. Y si usted quiere ser un guerrero de Jesucristo, solo comuníquese. Espero que le interese. Dios le bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios.